Continuamos en esta edición de Somos Todos Periodistas y hablamos de lo que tiene que ver con la industria del turismo. Está promediando esta primera quincena de enero y para conocer un poco el balance y las perspectivas, ya nos acompaña Aldo Elías, quien es vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Gracias, gracias por la invitación, Ariel. Bueno, Aldo, ¿qué balance se está haciendo de estos primeros días de temporada? Decíamos que bueno, el turismo viene en recuperación, pero sin dudas hay mucha expectativa en este año particularmente. ¿Qué conclusión así a nivel principales centros turísticos del país se puede sacar? Creo que tenemos un muy buen comienzo de temporada, un año 2023 que, como bien dice, va a ser clave para esta recuperación que empezó fuertemente el año pasado. Hemos tenido un gran 2022, después de los 2 años siniestros de pandemia que nos tocó atravesar. Y este 2023 arranca con una primer quincena con muy buenos porcentajes de ocupación en líneas generales. A nivel país podemos hablar de entre un 75 y un 80% de ocupación, creciendo fuertemente, con destinos en donde la ocupación es casi plena, como es el caso de Córdoba, como es el caso de la costa atlántica, con muy buenos porcentajes de ocupación en Bariloche, en Ushuaia, en algunas localidades de Mendoza, no a nivel provincial, que ronda el 70%, pero hay un par de localidades que están entre el 85 y el 90% de ocupación, lo mismo que en algunas localidades del norte, especialmente en Jujuy, y en el litoral también trabajando con porcentajes que están cercanos al 90% de ocupación. Hemos hablado, Aldo, en otras oportunidades, particularmente en contextos más cercanos a la pandemia, y usted manifestaba la preocupación del sector y la expectativa puesta en el previaje, lo que podía significar este programa para la reestructuración y sobre todo para que se reactive esta actividad tan importante. ¿Cuánto influyó este programa para que de alguna manera se pueda afianzar esa recuperación y hoy el turismo de alguna manera pueda avanzar como industria como lo que significa, ¿no? Una generadora de trabajo y demás? Nosotros entendemos que el previaje es resultado decisivo. Es la primera vez que la Argentina aplica un plan de incentivos para la actividad turística y este plan no encontró mejor momento que a partir del episodio de la pandemia, a partir del cierre obligado para la actividad turística durante más de 9 meses a nivel doméstico y durante prácticamente 2 años a nivel internacional. Y este plan de incentivos cumplió ampliamente con todas las expectativas que desde el sector privado podíamos prever o desear, y no tengo dudas que desde el sector público exactamente lo mismo. El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación ideó un plan que básicamente dejó contento al sector turístico, por supuesto, a las economías regionales que dependen de la actividad turística, a los turistas, sin lugar a ninguna duda, y por supuesto y finalmente al gobierno nacional, porque toda la inversión que realizó el gobierno para sostener este plan de incentivos la recuperó prácticamente en un 80% de la mano de la cobranza de impuestos. En un país como la Argentina, que tiene un 50% de economía informal, que este plan sea a partir de la formalización de las operaciones, porque uno estaba obligado a cargar las facturas en una página web, y que el beneficio se otorgue a través de una tarjeta de crédito, con lo cual queda bancarizada la segunda operación, es sin duda una gran señal y un gran mensaje en términos de recaudación impositiva. Por eso el gobierno minimizó el costo del programa, y por eso de ahí el éxito rotundo que ha tenido para todos quienes nos vimos involucrados en el mismo. Claro, y el hecho de que se extienda también a temporada baja ayuda a que, digamos, el año, calendario, digamos, del turismo sea más interesante también, ¿no? Sí, en realidad tuvo otro origen, la decisión de cambiar a la temporada baja, y es el siguiente. La Argentina, a través de sus grandes crisis económicas que viene soportando, no ha logrado tener o desarrollar una infraestructura turística en cuanto a capacidad
que sea lo suficientemente grande como para albergar un plan como el previaje. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el exceso de demanda, los precios se dispararon. Y la idea del previaje no era ese, sino que todo lo contrario, era tratar de desarrollar una actividad que estaba muy golpeada. Con lo cual rápidamente se corrigió el rumbo, se apunta ahora a la temporada baja, a las temporadas bajas que tiene el año, empezamos por mayo y junio, y dejamos las temporadas altas para que el movimiento turístico interno propio de las vacaciones, más el turismo de exterior, hagan su parte, como bien lo están haciendo, demostrando en este principio de temporada. Claro, y a propósito, Aldo, de lo que mencionaba recién en cuanto a los precios, ¿no? Es recurrente escuchar quejas en determinados lugares en donde a partir de que por ahí el turismo hoy, por la cuestión del tipo de cambio, lo difícil que se hace ir al exterior, bueno, muchas veces elige Argentina, tal vez porque más allá de que le guste el país, a lo mejor no tiene la posibilidad de irse al exterior, y nos encontramos con destinos que tienen alquileres dolarizados, o por ahí es recurrente escuchar quejas, ¿no?, de algunos huéspedes en distintas localidades por los precios, por algunos precios que son a veces demasiado exagerados. ¿Cómo se puede corregir esto, o de qué manera ustedes hacen un seguimiento de este tipo de situaciones que a veces generan descontento? Hay varias cuestiones a analizar, Ariel. La primera y principal, nosotros vivimos en un país caro. La ropa es cara, la comida es cara, la electrónica es cara, y el turismo no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque la presión impositiva que hay en este país hace que, en el caso de la actividad turística, el 50% del componente del precio de cualquier producto turístico son impuestos. Entonces es muy difícil trabajar cuando uno tiene de movida un 50% que tiene que afrontar a partir de impuestos. Esto por un lado. Por otro lado, la actividad turística en muchos de sus productos no puede estoquear producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actividad turística es muy permeable a la oferta y la demanda. Cuando la demanda es sostenida, los precios tienden a dispararse. Cuando por otro lado no hay demanda, ni siquiera gratis uno logra vender una habitación de hotel o un pasaje de avión o de ómnibus o de tren. Entonces, esto hace que cuando hay un movimiento turístico interesante, como viene ocurriendo desde que se levantaron las restricciones para hacer turismo por la pandemia, la gente que tomó conciencia en esta pandemia de que el turismo es más importante, desarrollar y tener experiencias turísticas es mucho más gratificante que cambiar bienes que tenemos, que se han puesto viejos y demás, y se ha empezado a volcar hacia los viajes y hacia vivir esas experiencias, ya sean en cuanto a descubrir atractivos turísticos, en cuanto a descubrir la gastronomía, cómo viven las diferentes comunidades dentro de nuestro país y demás, se ha notado un auge en esto de querer invertir los ahorros en viajes. Esto genera una demanda sostenida, como ha ocurrido el año pasado, que prácticamente todo el año hemos tenido un porcentaje de ocupación muy altos. Entonces, acá entra a jugar la gestión que pueda hacer el turista, el consumidor. Porque si el consumidor no paga de más, el prestador de servicio turístico tiene que ajustar los precios. Porque esa noche que no vendió es una noche que perdió, no es una noche que puede vender al día siguiente, es una noche perdida. Entonces, es muy importante el trabajo de quien consume. Desde la Cámara Argentina de Turismo y a través de las entidades asociadas a la Cámara venimos trabajando para que la actualización de precios sea por debajo de la inflación, pero nosotros no tenemos potestad sobre lo que son los alquileres de casas y departamentos. Claro. No están dentro de la órbita de la Cámara Argentina de Turismo. Entonces, todo lo que podemos hacer es recomendarle. Argentina tiene al turista, ¿no? Argentina tiene tantos atractivos naturales y tanta disponibilidad en cuanto a cantidad de destinos
en un mismo, con mismos atractivos. Digo, por ejemplo, la costa atlántica. No estamos hablando solamente de una ciudad, y no quiero nombrar ninguna para que nadie se ofenda. Tenemos una cantidad enorme de ciudades a donde poder disfrutar de la playa y del verano. El norte tiene un montón de atractivos muy similares, hay 5 o 6 provincias en donde uno realmente la puede pasar muy bien y en donde hay una alternativa y una variedad de precios enorme. Lo mismo pasa con todo lo vinculado a la cordillera de los Andes, lo mismo pasa con el sur, pasa un poquito menos con el litoral porque es un poco más chico, pero digamos, Argentina tiene oferta de sobra. Entonces es de esta forma que los turistas, los consumidores, tenemos que hacer valer nuestro derecho. No nos sirve de nada reclamar. Quejarnos y pagar no genera ningún beneficio. Controlar esos precios es muy difícil, porque estamos hablando en su mayoría de pymes. Claro. Entonces es difícil seguirle el tranco a eso. Lo más sencillo es, me cotizaron un precio para pasar las vacaciones en tal destino. El precio se va de línea, hay que buscar otro destino. Si ese destino era de playa, hay que buscar una playa 50 kilómetros más arriba, más al norte, más al sur, pero hay que seguir buscando porque opciones en el país hay muchísimas. Creo que es la única opción que tenemos, que nos queda para combatir esta situación, y además hay que entender que desgraciadamente lo mismo que pasa con las compras que uno hace en el supermercado, con las compras que uno hace en cualquier otro rubro de actividad económica, cuando uno trabaja con inflación del 100%, 3 dígitos de inflación, es muy difícil fijar los precios y entender si ese precio está bien o está mal. Claro. Entonces es normal que alguno trate de salir a cubrirse porque el momento es el momento es la temporada de verano. Después que pasó el verano, como le decía antes, quizás por un tiempo no va nadie a ese hotel, claro, o a ese emprendimiento turístico a comprar una excursión, un traslado, lo que fuere. Y realmente nosotros no tomamos conciencia de lo perjudicial que es trabajar con una inflación del 100%. Parece que nos acostumbramos a todos, los argentinos tenemos esa capacidad de vivir en el medio de la locura sin creernos locos, pero realmente hay que estar verdaderamente locos para trabajar en un escenario de 100% de inflación. Claro, y visto del lado del consumidor, digamos, en un contexto inflacionario, como mencionaba recién usted, con una incertidumbre en lo económico, en un año electoral, que ya sabemos que en Argentina los años electorales generan una preocupación adicional. ¿Cuál es el hábito digamos, de los viajeros en Argentina a la hora de pensar en vacaciones? La cantidad de días, lo que asumen. ¿Influye todo este contexto en este año particularmente, que haya menos consumo de turismo o no? Ha habido un cambio hace un tiempo ya poquito largo, digamos, antes de la pandemia, en donde la sociedad, no solamente la Argentina, sino a nivel mundial, está empezando a trabajar y a pensar en viajar más veces durante menos cantidad de tiempo. ¿Por qué esto? Bueno, entendemos o vimos desde la Cámara que los años terminan resultando muy intensos, que el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, estar permanentemente online de lo que pasa en el país y en la actividad que cada uno va desarrollando, genera un desgaste mucho mayor que el que ocurría muchos años atrás, cuando uno tenía que esperar al diario del otro día para enterarse de algo, y en el interín no había mayores distracciones a nivel de información. Hoy la información que fluye es abrumadora, y realmente no sabe de límites, porque uno, si no tiene conducta, termina enganchado hasta altas horas de la noche siguiendo el minuto a minuto de las cosas, claro, produciendo un desgaste muy grande. De ahí que la gente hoy prefiera salir muchas veces durante 3, 4, 5 días. De ahí del éxito enorme que han tenido los fines de semana largos. Creo que eso ha demostrado desde hace años cómo la gente disfruta esos 3 o 4 días que genera un fin de semana largo o puente con esta medida que se ha tomado desde hace algunos años. Claro. Aldo, y ya para cerrar en un minutito en el cierre del programa,
Pongámonos en el turismo receptivo, porque Argentina es caro para los argentinos, pero para quienes traen dólares del exterior es más conveniente. ¿Qué pasa con el turismo receptivo en el país? El turismo receptivo, el verano pasado, 2022, no vimos a un solo turista porque no estaban abiertos los pasos fronterizos terrestres. Sí estaban abiertos ya los vuelos del exterior, pero eran muy pocos y muy caros. De vuelta con el ejemplo que le planteaba respecto del aumento de los precios. Cuando hay pocos vuelos hacia el país, los asientos son caros, porque Claro. a menor cantidad de asientos disponibles, mayor es el precio que sale cada uno de ellos. Recién a partir de Semana Santa se abrieron los puestos fronterizos terrestres y ahí sí se volvió a ver un movimiento muy fuerte, sobre todo de turismo regional, viniendo al país a aprovechar un tipo de cambio muy favorable. El gobierno lamentablemente perdió una oportunidad histórica de hacerse de muchos dólares porque el tipo de cambio a utilizar era el tipo de cambio oficial. Conclusión, claro. El turista llegaba con sus mochilas, con dólares, a cambiarlos en cuevas, a volcarlos al mercado informal y hacerse de esa cantidad de pesos necesarios para poder pagar el hotel o para poder pagar la gastronomía o un espectáculo con la tercera parte de lo que hubiese gastado si pagaba con tarjeta de crédito, que es lo que normalmente hacen quienes viajan de un país a otro. Bien, bueno, Aldo, gracias por este contacto, ya estamos sin tiempo, esperemos que sea una muy buena temporada para este sector que moviliza tanto a la economía y que a su vez genera muchos puestos de trabajo. Aldo, un placer haber estado en contacto con usted. Gracias, buenas tardes.